bienvenidos a un video más del Jacob, donde pues no lo esperaba Ricardo Monreal, ya que uno de los chayoteros mayores, López Dóriga, se le voltea en plena entrevista, increíble pero cierto, y le advierte prácticamente a Ricardo Monreal que pues que no se le olvide que tiene enfrente a Andrés Manuel López Obrador, increíble pero cierto, y después una continuación de entrevista donde también José Cárdenas le dice que pues el presidente no lo quiere, así que increíble pero cierto, pero pues bueno, veamos de qué se trata y cómo estuvo esta entrevista dura sobre Ricardo Monreal y ahorita comentamos, ¿por qué no? Me da mucho gusto saludarte, a tu auditorio también y a tus colaboradores y colaboradoras. Qué jornada ayer, ¿no? Pesada, pero fue intensa desde el lunes prácticamente, Joaquín. Fue por la plenaria, se generó un ambiente muy intenso en materia de discusión política y legislativa, y creo que al concluirlo ayer por la noche, ya en la madrugada a las 12 de la noche, se también construyó un proceso unitario en el grupo mayoritario. Entonces, ahora ya iremos a el pleno de la Cámara de Diputados a instalar el inicio del periodo de sesiones y a recibir el informe del presidente de la República por conducto del secretario de Gobernación por la tarde, a las 6 de la tarde. A ver, Ricardo, todo empezó el lunes cuando te fueron cancelando integrantes del gabinete, que solo te pueden haber cancelado los secretarios de Marina, de Defensa, el jefe de la Guardia Nacional, que no es del gabinete, el mismo Mario Delgado, que tampoco es del gabinete, pero te canceló. Por ejemplo, en el caso de los secretarios de Defensa y Marina, solo puede ser, ellos solo reciben órdenes del presidente de la República. Sí, no lo disminuyo y tampoco lo oculto, Joaquín. A la sesión plenaria, después de haber estado confirmados, acordados incluso en la agenda con ellos, cancelaron el secretario de Gobernación, la secretaria Rosa Isela, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional y el comandante de la Guardia Nacional, 5 altas personalidades, y también canceló el presidente de Morena. Obviamente no le atribuyo este hecho a la casualidad, sería ingenuo pensar eso, pero entiendo el momento político, Joaquín, y obviamente la estrategia de vaciar o de no asistir o de hacer el vacío en la plenaria tenía un propósito político y tenía un propósito mediático. ¿Qué propósito político? No, establecer y señalar a un presidente de la Junta débil y a un presidente de la Junta sin interlocución, y un presidente de la Junta como líder de Morena al que no le aceptan las invitaciones a deliberar. Pero yo he dicho, Joaquín, que si yo soy el que tengo diferencias o si ellos tienen diferencias conmigo en el gobierno, no deben de sacrificar ni minimizar al resto de senadores y senadoras que lo único que han hecho a través de estos 4 años es actuar con lealtad y compromiso a las demandas, a las iniciativas, a las políticas públicas que ha implementado el presidente López Obrador. No merecen los senadores y las senadoras ese trato, y creo que de cualquier forma van a ir, Joaquín. Lo único que había en ese previo era una reunión de buena fe, de acompañamiento, de escuchar las razones, por ejemplo,
de las iniciativas que hoy se están enviando sobre modificaciones a la ley de Guardia Nacional, pero pues tendrán que acudir al Pleno del Senado, ahora sí ya en comparecencia, con todos los grupos parlamentarios en los próximos días después de este día. Así es de que lo único que se hizo fue aplazar la visita. No, el mensaje fue muy claro. Por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comentó que él ya te había avisado porque por un asunto personal iba a estar fuera, por eso no iba a inaugurar el lunes. Sí, el secretario de Gobernación, desde el lunes anterior, Joaquín, yo ya estaba enterado. Él me envió una comunicación por escrito y había dicho que tenía inconvenientes para asistir a la plenaria. Así de que no hay ningún problema, yo lo entendí y no hay tampoco ningún malentendido. No, lo que pasa es que los otros te clausuraron el mismo día, los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad, te clausuraron el mismo martes. El mismo martes en la mañana. Sí, horas antes, porque en ese momento la secretaria Rosa Isela estaba en el grupo parlamentario del PT y de ahí salía a las 3:30, terminaba su intervención e iba con nosotros, pero decidió no asistir y nosotros la respetamos. Ahora, de esto te buscaba llevarte como con un liderazgo debilitado, porque tu candidato, porque era tu candidato, vamos a ser muy claros, Alejandro Armenta, para presidir la mesa directiva, de repente viene la instrucción de Palacio, desde su palacio, y surge Higinio, todo para Higinio Martínez. Sí, mira, para mí eran los 4 candidatos. Yo me hubiera sentido cómodo con cualquiera de los 4. Tengo una buena relación de amistad y respeto. De hecho, te quiero comentar que hace 3 meses, antes de concluir el periodo de sesiones pasado, yo le comenté a Higinio que él pudo haber sido el presidente de la mesa directiva propuesta por mí ante el grupo, y en ese momento él no lo aceptó porque él estaba en la lucha legítima por ser a gobernador. Luego entonces surgieron los otros nombres, fundamentalmente el de Alejandro Armenta y el de José Narro. Con los dos tengo una buena relación y Alejandro Armenta quizás sea el que tenga menos de conocerlo a partir de que el Senado nos identificó, pero tengo una opinión muy positiva de su trabajo, de su talento. Y no había entonces, problema. En la mañana, en la reunión de la plenaria de Morena, votaron, pues en lo que antes era, pues por una gran mayoría, 36 votos para Alejandro Armenta, 28 para Higinio Martínez. Sí, te comento antes que de mi parte, y lo trato siempre de ser muy franco y muy sincero, no me gusta la mentira, pero nunca me hablaron de Palacio en lo personal, nunca tampoco recibí presión de gobernación o no me comentaron ningún senador o senadora que haya recibido llamada del gobierno. A lo mejor ocurrió, pero no me comentaron y no tengo elementos para afirmar si así ocurrió. Pero en efecto nos fuimos a una elección abierta. Por primera vez, Joaquín, el grupo parlamentario mayoritario mantuvo abierto, en vivo, incluso sus discusiones internas. Vivimos esa noche del martes una auténtica lección y ejercicio de transparencia. Nada se ocultó y en estas líneas, tanto en las discusiones y debates entre los distintos candidatos que se presentaron ahí, como en el caso de quienes ejercimos el voto como senador o como senadora, al final fue una posición de conciliación y de apertura, pero ganó Armenta con 36 votos y el senador Higinio, que por la mañana yo vi muchas notas que aseguraban iba a ser él,
sacó 28. No, tampoco no estuvo tan abierto, 8 puntos de distancia, pero eso es una muestra clara porque declinaron o hicieron grupo 3 de los 4. El senador José Narro declinó por Higinio y el senador Gabriel García declinó por Higinio. Los 3 hicieron un solo bloque para enfrentar a Alejandro Armenta en la votación. Y al final, Alejandro Armenta ganó con 36 votos contra 28. Así es. Ahora, luego llegas por la noche y órale, la primera vuelta, Armenta no tiene mayoría, 60 votos tuvo, ¿no? Pero en la segunda tuvo 60. En la segunda tampoco, y es hasta la tercera que tiene 65 votos. Y de repente, surge un candidato de la oposición que reúne 52 votos para presidir la mesa, que se llama Ricardo Monreal. ¿Qué pasó? Mira, en la primera, primero yo he estado conversando, como lo hice ayer, Joaquín, debí de haberme reunido con los coordinadores de grupos parlamentarios muchas veces durante el día. La primera etapa se iba a iniciar a la 1:00 el proceso de elección, porque recuerda que teníamos tiempos fatales. Antes de las 12 de la noche teníamos que nombrar la mesa directiva si no hubiésemos entrado en una crisis constitucional de ausencia de mesa directiva en el Senado. Entonces, yo había señalado que la mesa directiva anterior convocó a la 1:00 de la tarde a reunirnos. La oposición, los grupos parlamentarios, me pidieron que no lo hiciera, que la aplazara, porque ellos no estaban de acuerdo con ninguno de los candidatos y tampoco con el senador Armenta, que había resultado electo de nuestro grupo internamente. Entonces yo concedí como coordinador de la mayoría de que se pudiera hacer más tarde la votación, porque tampoco me proporcionaban los nombres de sus vicepresidentes y secretarios que de acuerdo con su presencia en la Cámara tenían que representarlos. Sí. Entonces nos tardamos muchas horas, hasta las 7 de la tarde iniciamos. Y en la primera votación, Joaquín, ahí se presentó un problema, que se depositaron 10 boletas en blanco. Ellos dicen que no se votaron. Entonces eran 54 votos. Sí, 55 en blanco y un dudoso. Sí, entonces y un dudoso. Entonces ellos decían que los 10 en blanco no se contaban y por tanto no tuvo mayoría. Entonces, porque es mayoría absoluta de los asistentes. En ese momento se requerían 61.5, que en conteo matemático son 62 votos los que requería Armenta para poder ser designado presidente. No se reunió por estos 10 votos en blanco y yo comenté y propuse que se repitiera la votación. Sí, yo te vi, yo te estuve siguiendo. No tuviera ninguna discusión, porque te recordarás lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que quedó manchado ese proceso y ya no quise repetir la misma experiencia y preferí que se hicieran los ejercicios hasta el final. Pero el segundo y luego de la segunda vino la tercera vuelta. El segundo ejercicio tampoco se logró porque sacamos 60 votos para Armenta contra 61. Entonces falta 1.5, juicio de ellos 1.5, que en total eran 2. Nosotros teníamos 5 ausencias, Joaquín. El senador Cravioto, que no estuvo presente, la senadora Eva Galás de Coahuila, en ese momento se fue la senadora Valderas de Veracruz y estaba Lupita Covarrubias de Tamaulipas. Teníamos 5 ausencias, Joaquín. Luego entonces solo teníamos 55 votos porque son 60. Somos 60. Tenemos solo 55 ahí. Y Mónica Fernández tampoco estaba
que tenía un problema familiar, pero Mónica la llevaron. Se regresa ella y también se regresan otros dos en la última votación. En la última votación, porque no nos alcanzaban los números. Eran 61, 60, 61, y en la última votación fueron 64 o 65, incluyendo estos dos que trajimos, y uno 65. del hospital, y la compañera. Entonces, 63 y dos más. Entonces fueron 65 votos que con 63 ya constituía la mayoría. Entonces, así fue lo que ocurrió y se presentó de manera muy transparente, pero así van a ser ya las votaciones, Joaquín. Lo que se demostró es que hay un bloque opositor serio, fuerte, muy compacto, con el que tenemos que dialogar y hablar mucho en los próximos meses que tenemos encima un periodo difícil. Ahora, dos cosas nada más por último, Ricardo Monreal. Alguien me decía es que las victorias fortalecen. Fue una victoria tuya, sin duda, ¿sí? Yo digo, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, porque a veces las victorias fortalecen al que tienes enfrente, y tú tienes enfrente al presidente López Obrador, ¿eh? Ya lo tienes claro, ¿no? Mira, yo tengo enfrente como amigo al presidente López Obrador. Tenemos tenemos el mismo origen, pertenecemos al mismo... Sí, pero no se ven hace más de 2 años, Ricardo. No, yo también lo conozco desde 1997 y tampoco lo he visto. Algunos meses, pero yo te decía, Joaquín, que no hay diferencia con él. Es más, el presidente de la mesa directiva está buscando... Tú no, pero él contigo sí. No, pero para un pleito se requieren dos, y yo en ese pleito no lo pienso ni siquiera soñando en la peor pesadilla. Así es de que mejor me tranquilizo y trato de trabajar en unidad con el Senado, haciéndolo autónomo, fortaleciéndolo y generando condiciones propicias para el país. Ahora, ¿vas a presentarte a la sesión de Congreso General a las 5 como marca la Constitución, o vas a ir a las 6:20 como quieren los diputados de Morena porque van a ver el informe del presidente? No, a las 5, Joaquín. Yo soy republicano, yo soy federalista, aspiro a construir y fortalecer nuestra república. No, el único imperio y monarquía que en México hubo, tú lo recuerdas, fue con Agustín de Iturbide en 1811, que duró solo unos 11 meses, una experiencia política desafortunada para mí. Y luego vendría Maximiliano, la segunda vez que se coronó el águila. Con Juárez, pero ya fue otra circunstancia. Pero no, yo voy a ir al Congreso a las 5 de la tarde y voy a estar presente en la sesión solemne de apertura, porque no solo es la hora que se convocó, sino que es la hora que la ley orgánica señala, Joaquín, en su ceremonial, a las 5 de la tarde. Entonces ahí voy a estar, aunque creo que ahora me decían habrá no fijación de posiciones, solo será la apertura, la recepción del informe a las 6:20 de el secretario de Gobernación, lo entregará y se terminará la sesión. Creo que eso es todo lo que habrá hoy por la tarde. Bien, Ricardo, pues te mando un saludo y pues yo te veo cada vez más, bueno, veo al presidente cada vez más lejos de ti y a ti te veo cada vez más enfilado a tener una candidatura presidencial, pero no por Morena, como tú insistes, sino por otra coalición. Por Morena no te van a dejar pasar como no te están dejando pasar, Ricardo. Mira, Joaquín, yo veo al presidente cada vez más fuerte, más fortalecido. Sí, claro. Y yo me siento muy tranquilo y listo para luchar dentro de Morena, aunque no es fácil para mí, pero no nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar.
Estoy muy claro en mi posición. Veo, Joaquín, quizás por los años acumulados de la experiencia, 42 años, 25 con el presidente de la República, veo con mucha claridad lo que en el país está sucediendo. Sí, yo sí. Mucha transparencia. Sí, yo no hablo de eso. Yo hablo de que tú no eres el candidato del presidente López Obrador. No hablo de tus cualidades, de tus prendas, ¿no? Yo te hablo de que tú no eres el candidato del presidente López Obrador. Joaquín, soy como el arma secreta. Ya me has dicho, no es cierto. Vamos a ver, pero yo estoy muy tranquilo, ya veremos. Hay que no perder la calma, tener fe y luchar, sin cansarse. Venga, pues te mando un saludo, Ricardo. Muy tensas han estado las cosas contigo, Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta. Muy tensas me refiero primero al desaire que practicaron en tu contra los miembros titulares del Gabinete de Seguridad Nacional el día que tú presidiste la sesión plenaria de tu bancada. ¿Esto cómo lo tomaste? ¿Como un desaire ordenado desde Palacio Nacional por el presidente de la República, quien pues de esta manera te está mostrando desprecio? Mira, fue desde el lunes, realmente han sido los 3 días de esta semana en donde hemos entrado a un ambiente muy tenso. En efecto, es una buena descripción por parte tuya, y el lunes empezamos con la organización. Yo tenía ya conocimiento de la inasistencia del secretario de Gobernación porque había salido al exterior del país, y yo dije es normal, no pasa nada, pero luego llegó la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, no hubo problema, y luego la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, no hubo problema, pero más tarde me comentan que probablemente no llegue la secretaria de Seguridad Pública, pero te estoy hablando 10 minutos antes, cuando ya estaba toda la plenaria esperándola, y ella estaba en la plenaria del PT, así es de que no le costaba mucho trabajo ir a la plenaria del Senado, pero decidieron cancelar todos. Canceló el secretario de Marina, canceló el secretario de la Defensa Nacional, canceló el comandante de la Guardia Nacional y canceló ella. Quiere decir que los 4 altos funcionarios decidieron no asistir. No obstante, Pepe, que son agendas que se acuerdan antes, son agendas en las que ellos participan para fijar la hora, el día, el lapso de tiempo en el que participan. Todo se ordena bien porque es una agenda, te diría, entre amigos, porque no es una sesión formal, legislativa, sino es del grupo parlamentario, no es una comparecencia, no es una asistencia a la que les obligue el Congreso de la Unión a asistir, como en el caso de comparecencias. Entonces era muy amigable, pero no entendimos. Y por último, estaba planteado también el dirigente nacional de Morena, también canceló. Entonces yo te diría que es un desdén, sí, Pepe, no podemos decir otra cosa, pero no en contra mía, sino en contra de todos los senadores y las senadoras. Yo he dicho incluso, Pepe, que si la diferencia del gobierno es conmigo, yo no tengo problema de no asistir, pero los senadores y senadoras mexicanos de este grupo parlamentario no merecen este trato de parte de los secretarios de Estado, porque finalmente los senadores y las senadoras de Morena lo único que hacen es defender la legalidad y muchas veces las políticas públicas que el presidente López Obrador ha implementado en este gobierno. Entonces, todas las iniciativas, todos los instrumentos internacionales que nos han enviado y que son el interés del presidente, del Ejecutivo Federal, se han aprobado positivamente. No habría razón, Pepe, para este tipo de actos que no convienen a la República ni a la colaboración entre los poderes. Ahora, hablando políticamente, Ricardo Monreal, al haber logrado que Alejandro Armenta
presida la mesa directiva una gente identificada con tu corriente, pusiste en su sitio a aquellos que dentro de Morena no están de acuerdo. Pusiste en su sitio las cosas y de alguna manera, políticamente hablando, estoy hablando con un político de larga experiencia, pues de alguna manera te confrontaste o le contestaste al presidente de la República, pues tome para que aprenda, ¿no? ¿Por qué chocas con López Obrador? El pleito es contigo. Sí, no, yo no tengo ningún problema, no soy suicida político, el presidente de la República está en un alto nivel de aceptación y popularidad, yo provengo del mismo movimiento que él, simplemente, Pepe, tengo un criterio propio, soy un hombre libre, tengo autonomía de opinión y creo que el presidente ha hecho cosas buenas, pero hay cosas que pueden mejorarse y hay cosas que pueden corregirse. Somos seres humanos falibles, somos seres humanos que pueden equivocarse y por eso creo que una opinión dentro de un movimiento como el nuestro no es una herejía política, no es un acto de traición, es una opinión respetable con el propósito de mejorar la situación que priva en el país. Entonces yo no tengo ninguna diferencia personal con el presidente López Obrador y no la voy a tener, porque finalmente si yo aspiro a ser candidato a la presidencia de la República e inscribirme en la convocatoria que surja de Morena en su momento, el candidato no va a ser, o mi adversario no va a ser el presidente López Obrador, por fortuna. Si fuera él el que estuviera en las boletas, no participaría, nadie participaría, ganaría con mucha fuerza, pero él no va a ser una de las tres personas, por no decir de otra manera, que él ha referido. Por no decirles corcholatas, ¿no? De los que él me menciona como sus preferidos. Pero uno de los pero tú eres el tapón. Yo soy el arma secreta, Pepe. Vamos a ver. Y muchos preguntan, Ricardo Monreal, bueno, ¿qué hace Ricardo Monreal si hay desdén con respecto a sus posibilidades? ¿Qué hace Ricardo Monreal todavía en Morena si ya se ve que el grupo que gobierna en Morena con mayor fuerza no te quiere ver como un aspirante? ¿Por qué no te vas a otro lado? ¿No te vas a otro partido? Pepe, yo supongo que hay ofertas. Sí, he platicado, pero te diría, Pepe, que yo fundé Morena, tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador, soy militante de Morena, y en el hecho de la plenaria y antes y ayer, en la elección de mesa directiva y en la elección del pleno, lo que se demostró, Pepe, es que la gente está bien, el equipo está bien, hay unidad en Morena. Fuera de Morena no lo entienden, pero eso no hay problema, porque lo que yo sueño, con lo que anhelo, es con un país autónomo y con un órgano autónomo que es el Senado de la República, donde seamos parte de la República, pero constituyamos un contrapeso a cualquier abuso, a cualquier exceso o a cualquier acto inconstitucional. Esa es la función del poder legislativo. Alguien que dice, es que yo voy a hacer todo lo que me ordenen, pues entonces sería bueno que esa persona sea mejor una parte del Ejecutivo, o sea, un empleado de algún órgano del Ejecutivo, porque de esa manera no tendría ninguna situación ni ningún problema para actuar tal y como él piensa. Pero ser legislador, Pepe, es una actividad muy digna en la que puedes ayudarle al país con tu autonomía y con tu sobriedad y actitud republicana. ¿Te quedas en Morena, Ricardo Monreal, hasta que la dignidad aguante? Sí, estoy en Morena. Ayer había especulaciones, por ejemplo. Yo diría, agradezco a los partidos políticos que en algún momento votaron por mí, pero la idea fundamental, Pepe, es mantenerme en Morena. Quiero ganar a la buena en Morena. Cuando tú has dicho una frase que he comentado, cuando la dignidad ya no permita seguir ahí, pues ya no estaremos, porque ese es nuestro límite y a pesar de la hostilidad, creo yo,
Y a pesar de este desdén que no se me hace a mí, sino al grupo mayoritario de Morena, yo estoy muy tranquilo y no voy a confrontarme con el presidente. A pesar de todo eso, sigo luchando dentro de Morena porque quiero convencer a la militancia que no es un asunto contra el presidente el que yo asumo, sino es un asunto de dignidad, de conocimiento jurídico, de interpretación constitucional, de defensa del federalismo y de la república, y que no se trata de caprichos ni de actos que intenten lesionar el prestigio de un presidente tan fuerte y tan aceptado en el país como es el licenciado López Obrador. Muchas gracias, senador. Gracias, Ricardo. Como siempre, un saludo muy cordial. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está el mismísimo Ricardo Monreal, donde pues prácticamente, pues en las dos entrevistas que tuvo, una con José Cárdenas y el otro con Joaquín el Chayotero Mayor López Dóriga, pues increíble pero cierto, te le dan con todo al mismísimo Monreal. Pensaba Monreal que iba a ser una entrevista facilita, que le iban a poner, ganaste, eres lo mejor que le ha pasado a Morena, pero no. Le dicen y le dicen, ¿sabes qué? No te quieren Morena, no te quieren Morena, que te quede, sobre todo lo que le dice Joaquín López Dóriga, que te quede claro que el que tienes enfrente es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego cada día te veo más lejano de Morena, y pues con esto pues básicamente destruyó, hicieron pedazos por completo al mismísimo Ricardo Monreal, que pues no lo esperaba, que no le quedaba otra más que la risa, y esa risa pues prácticamente de nervios, ¿no? De jajajajajaja, porque saben que es cierto, porque sabe que lo que hizo Monreal, porque hoy en plena mañanera apareció que Ricardo Monreal, como se le estaba cayendo lo de Armenta, una vez, no pudo, dos veces, no pudo, y en la tercera se puso tan nervioso que se puso a negociar con la oposición de que, oye, ponme Armenta, hazme el paro con los votos y yo te apoyo para que no pasen la reforma de la Guardia Nacional y la electoral. Y con esto pues básicamente se puso a negociar, fue con Dante Delgado, fue básicamente con los del PAN, y esto mismo lo dijo pues el senador Cepeda, ¿no? Es que nos buscó Ricardo Monreal para empezar básicamente a negociar, y pues ahí está, prácticamente Ricardo Monreal está tambaleado en la cuerda floja de Morena. Yo no creo que para el 2024 haya lugar para él, ni para todos sus secuaces. Al parecer, pues básicamente va a estar en otro partido, ya sea con Movimiento Ciudadano, que es lo más seguro, o con el PRI, o con el PAN. No sé ustedes qué opinen al respecto de esto. ¿Ustedes a dónde ven en Monreal? Yo a Monreal ya no lo ven en 2024 con Morena, yo me imagino que a menos de que Marcelo Ebrard lo jale, porque pues es muy compañero de Marcelo Ebrard, o posiblemente también se la lleva bien con Gerardo Fernández Noroña, y probablemente a lo mejor Gerardo Fernández Noroña lo jale para pues que sea, pues que esté en su gabinete, pero pues todo es cuestión de ver y crear. Yo, a mí en lo personal no me gustaría que siguiera Monreal. Ahí están las consecuencias de Ricardo Monreal. Le salió carísimo a Morena, le salió carísimo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tener una persona así como Monreal, porque desde hace 3 años se partió Morena en el Senado, y desde hace 3 años ya no hay prácticamente el Senado para Morena. Por eso es que ya no pudo hacer más y más y más reformas Andrés Manuel como lo hizo en los primeros 3 años, y en estos últimos 3 prácticamente se encargó Monreal de tejer su telaraña y pues hacer todo este pacto con la oposición, y lamentablemente le salió carísimo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se quedó sin en el Senado, y por la gente lo percibe, la gente no es tonta, la gente se dio cuenta de que básicamente estaban viendo una traición a kilómetros del mismísimo Ricardo Monreal. Por eso es que pues básicamente se prestó a esto, y pues por eso la oposición feliz en el Senado, feliz con Monreal, porque pues estaban haciendo juego con ellos. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, ustedes dónde vean a Monreal prácticamente. Así que pues bueno, amigos,
sin decirle si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía. Sería completamente fantástico compartir en estrellas color dorado. La impresión va a ser desde 99 hasta 530 estrellas, o en su defecto en estas 3 puntitos donde aparece quiero colaborar por solo 99 pesos. Puedes cancelar cuando quieras en apoyo al canal, te lo agradecería muchísimo. Saludos para Isabel OG, saludos también para José Amezcua, Campos Villarreal, Jorge Campos Villa, José Antonio Reyes y Clara Díaz. Saludos a todos ellos. Recuerden, si puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo, compartirlo para que más personas lo vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.